Naturalmente, cuando vino el Espíritu Santo, lo primero que se hicieron fue una destrucción. Se terminó el sacrificio sangriento en el que se basan todas las religiones paganas. De alguna manera es el bárbaro proyectado como el celoso, Yahvé en la religión judía, pero sus equivalentes en otras religiones demandan sangre. Por ejemplo, Tlaloc, el dios de la lluvia de los aztecas, era lo suficientemente depravado como para requerir sangre de criaturas con menos de 2 años. Había que sacarles el corazón en público, porque si no, claro, no daba la lluvia, necesitaba las lágrimas de los bebés para ser generoso con los mortales. Y los descubrimientos arqueológicos recientes, este mismo año, demuestran que de todo el panteón de deidades aztecas, el más atendido era Tlaloc. De modo que tenemos unos 150.000 cráneos de bebés dedicados a este monstruo, para que ahora no nos digan que fue Cortés un monstruo y destruyó las nobles tradiciones que existían en Tenochtitlán. Bueno, el caso es que cuando se acabaron los sacrificios de sangre, no se acaba el derramamiento de sangre. Al contrario, empezó un nuevo derramamiento de sangre, que era el de los que pensaban de otra manera. Pensar de otra manera se dice en griego heréticos. Y entonces acabar con los sacrificios de animales empezó con un sacrificio masivo de humanos, unos humanos a otros. Por supuesto, en nombre de que pensaban distinto. Llegó a darse el caso aquel asombroso del filioque, donde ponerle el cue, que es una copulativa en latín, poner o no poner el cue, pues determinaba la diferencia entre atanasianos y arrímanos. Esto le pudo costar la cabeza a cientos de miles de personas, el filioque, en Constantinopla. Bueno, no puedo recordarles cómo se acabó hundiendo Roma. A mi juicio es una interpretación nueva que me impusieron los 20 años de trabajo en Los enemigos del comercio. Creí darme cuenta, me parece que es cierto, que el gran error de la civilización antigua fue pensar que era un gran negocio el esclavo. Y que lo mejor, por ejemplo, si yo era un buen arquitecto, un buen pintor o un buen escritor, era buscarme unos negros, comprarme unos esclavos. Negros no en el sentido del color de la piel, negros en el sentido de trabajar para mí sin que se sepan. Y entonces con estas personas desprovistas de personalidad jurídica, que hicieran ellos el trabajo. Así se explica la desvalorización progresiva del trabajo, que queda muy bien simbolizada por el mito de Adán y Eva, donde la maldición de Dios es trabajar. Para mí la bendición siempre ha sido trabajar. No encuentro otra forma de justificarme, hacerme independiente y obtener el respeto de mis vecinos, las 3 cosas que deseo, sin trabajar. Pero no pensaban así en Adán y Eva, y sobre todo el que redactó aquello. El Imperio Romano se fue hundiendo, pues llegó un momento en que había aproximadamente 20 esclavos por cada profesional libre, y este profesional libre a su vez era un miserable, es decir, un muerto de hambre, sostenido por la nona, que eran los impuestos obligatorios que tenía el imperio, que finalmente no te daban más que un poco de trigo y con suerte algo de aceite. Para cuando Roma caiga, con el pobre fantoche llamado Rómulo Augustulo, Augustulo significa Agustinto, o sea, no más que un diminutivo. Bueno, tiene 20 por cada 20 habitantes que tenía en tiempos de Tiberio, tiene 1. Y más de un 95% son esclavos. De modo que lo que le queda a los godos cuando toman, pues no tiene nada que ver con lo que fue en tiempos de César o de Augusto. Siguen los siglos oscuros. La verdad es que en esos siglos Europa se embosca, el ideal demencial de la santa pobreza y la autarquía lanza a los pueblos y a las comarcas a aislarse por completo.
Entonces, bueno, naturalmente, como vivimos de la cooperación de unos con otros, de repente olvidarlo y pensar cómo puedo hacer from scratch, como dicen los americanos, hacer punto y aparte y crear, pues eso, la Pax Dei, que lo llamaban. Y que aquello funcione, bueno, lo que funcionó fue convertir Europa en un inmenso leprosario, que es una enfermedad que proviene de falta de higiene, aunque no lo digan normalmente la wiki, hay que mirarlo bien más a fondo. Falta aproximadamente unos 6 meses para que ese vacilo que está en todo el cuerpo humano pueda expandirse y apoderarse de sus potenciales posesiones. Convertido en un inmenso leprosario, donde las únicas fuentes de efectivo, pues se ha corrompido tanto la elaboración de moneda, se ha corrompido tanto que ya nadie coge la moneda distribuida. La única manera de tener valuta de plata u oro es comerciar con Bizancio, con los árabes, que sí tienen moneda de ley, pero ¿qué le das a cambio? Europa no tiene industria, Europa no tiene excedentes agrícolas, Europa no tiene comerciantes. Es más, la palabra comerciante se ha convertido como la palabra lucro en un término malsonante que desaparece, se desvanece léxicamente durante 4 siglos. ¿Qué les das a cambio a los bizantinos y a los árabes? De cosas imprescindibles, como por ejemplo espadas o algo de efectivo. Pues les das tus propios hijos o los hijos del vecino, los famosos captivi. Europa vive exclusivamente de vender a sus hijos y a sus hijas. Muchas veces capturándoles a la fuerza, por supuesto, en algunas ocasiones cediéndolo voluntariamente. Bueno, en ese espanto absoluto, que por otra parte los historiadores siguen haciendo sonar con cornos y fanfarrias como si fuese el comienzo de la grandeza europea, y te hablan de Carlomagno, y qué maravilla. Bueno, la Capilla Palatina de Carlomagno tenía como gasto principal el incienso, debido a los olores putrefactos que emanaba toda aquel putrefacto institución. Carlomagno era analfabeto, se lo tenía que leer todo al Cuino de York, que era de los pocos del lugar que entendía. Prohibió el comercio, prohibió toda actividad lucrativa, a pesar de que tenía 2 fieles judíos que hacían de banqueros. En fin, no perdamos el tiempo con fanfarrias y con imaginar que aquella Europa valía algo. Aquello es lo más espantoso en lo que hemos estado. Pues en eso, en lo más espantoso, situémonos en la única institución de cierto valor, la Sorbona. Pongámonos en 1200. Un poquito antes de que florezca Tomás de Aquino. Los catedráticos de metafísica son David de Dinant y Amalric de Veyna. Vamos. David de Dinant les cuenta a los alumnos, comillas, una sola sustancia son la materia, la mente y Dios. ¿Cierto? Es en un momento el grado de sacrilegio y de blasfemia que contienen estas palabras. Amalric, después de decir esto, pues tomó las de Villadiego, razonablemente. Discúlpeme, pues el Parkinson ya me hace temblar de cojones la mano. Y me lo sujeto con 2 y además me quiero pegar un lingotazo. Bueno, a ver si me inspiro y puedo decir algo que me da pena. Cosa muy difícil. David de Dinant, después de decir esto, desapareció. Hizo muy bien, tomó las de Villadiego porque venían por él. Pero su ayudante, Amalric de Veyna, se quedó allí en la cátedra de metafísica diciendo cosas tan maravillosas como
La emancipación del placer carnal y de la inteligencia debe ser simultánea, práctica, y es lo único necesario. El verdadero sentido de orar es estudiar. Estudiar toda suerte de asuntos, sin importar que se estudie, fundamentalmente aplicándose a ello con la mayor hondura e imparcialidad de la que sea capaz cada uno. Hay que abandonar ante todo supersticiones sobre salvación y resurrección. Acumular conocimiento objetivo es lo único que, comillas, salva cotidianamente. Salva cotidianamente, cierro comillas. Empezaron a reunirse sin ninguna gana, sin ninguna vocación martirológica. Esto también le distingue mucho a estos herejes panteístas. Naturalmente esto define panteísmo. Dios está en todas partes. ¿Y cómo se le encuentra? Pues se le encuentra pensando, se le encuentra estudiando. ¿Qué diferencia hay entre pensar y estudiar? Bueno, que el pensamiento es inmediato y el estudio, pues, es una cierta mediación. Es el pensamiento que a base de seguir pensando y tomando en consideración cosas del exterior, logra reflexionar y muchas veces, pues, profundizar en lo que a uno se le había pasado desapercibido. No es de extrañar que en aquella Europa espantosa, Amalric y Dinant recolectasen un grupo de discípulos que no podemos calcular, pero más de 100 seguro en la primera época de estos herejes que se autodenominaron fraternidad o hermandad del libre espíritu. Es el nombre que se dieron a sí mismos. Ahora me acabo de dar cuenta, sin embargo, de que en 1200, 50 años antes, acababa de aparecer la gran institución que es la Hansa, una empresa multinacional que es la primera organización sin organizador que logró vincular comercialmente el norte de Europa con el sur. Y, entre tanto, metas tan sensacionales como no solo mantener una tasa de beneficio del 5%, que es la que por media mantuvo más de 3 siglos, sino crear faros, naves nuevas, acorazar caravanas, asegurar que esa Europa emboscada y aislada volviese a conectarse. La Hansa llegó a tener cientos de miles de empleados, nunca tuvo jefe. Siempre fue descentralizada, es lo más parecido a Internet que podemos imaginarnos ahora. Era indecapitable. A los 50 años de fundada por Enrique el León, el gran duque de Sajonia, Baviera y Prusia, Enrique el León hubiera sido el gran monarca de Europa de no encontrarse con Barbarroja, que era un coetáneo también de su gran calibre. Pero bueno, Enrique consiguió sacar adelante la Hansa, y la Hansa consiguió pacificar a los vikingos y convertirles en hombres de bien, en trabajadores. Tanto los vikings noruegos como los varegos suecos, que los unos iban por mar y los otros por tierra, pero los varegos fueron los primeros que llegaron a Caspio y a Constantinopla, mientras los vikings, pues nada, saqueaban las costas de Europa Occidental, entraban por el Mediterráneo y acabaron creando el reino más próspero de aquellos tiempos, que fue el de Sicilia, Jerusalén. De modo que como la Hansa es 50 años anterior a estas monstruosas enseñanzas de David de Dinant y Amalric de Bell, podemos considerar que es el espíritu de la Hansa, el de la organización sin organizador, el de la complejidad, el que sustituye el derecho de conquista
por el comercio, que es la relación voluntaria y pacífica de intercambio, que lo que realmente inspira a Dinant Diaben es la Hansa. Y lo que la Hansa representa, la pacificación del vikingo, la conexión de partes desconectadas, el desarrollo de técnicas como la construcción de faros, como nuevas embarcaciones, las embarcaciones espanzudas de la Hansa. 60 años después de constituirse y simplemente organizada por dietas anuales, reuniones, la Hansa es lo bastante poderosa como para acoger al reino más belicosamente peligroso de la época, el de Canuto III, me parece, de Dinamarca, y como se ha puesto pesadito, eleva una marina, eleva infantería de marina y le derrota en toda la regla, el conflicto militar, tras de lo cual inmediatamente pues despide a las tropas porque es una organización comercial, no tiene nada que ver con política o con guerras, para nada. Simplemente le dice, oye, el comercio no lo vas a parar, ni tú ni nadie. ¿Cuál es la reacción a las enseñanzas de este pequeño círculo que no tiene vocación martirológica, pero que sin duda tiene una capacidad de proselitismo diabólica? Pues naturalmente uno le cuenta que es una gente muy guapa, muy inteligente, que dice que la verdadera forma de rezar es estudiar. Caramba, digamos que 1 de cada 10 a lo mejor se escandaliza, o 5 de cada 10, pero al menos 2 o 3 quedan fascinados. ¿Cuál es la relación? Bueno, sucesivas encíclicas papales iniciadas por Inocencio III, que al enterarse de qué va el rollo, dice, esta gente no, esto no es posible, esta gente no son herejes, son locos, son dementes. ¿Cómo se puede decir esto? No se puede decir esto. Es demasiado monstruoso decir que estudiar, que fornicar, que andar desnudos, que el orgasmo es pues una forma de patencia de lo divino, y también pues la mejor manera de acabar con el estrés de demasiadas horas de trabajo, de estudio, de investigación. Ellos, por lo visto, tenían bastantes botánicos y zoólogos, o sea, precursores de lo que serían el desarrollo de ciencias naturales en Europa. Y era diabólica la competencia con personas que, al no tener ni un ápice de fanatismo, no venían ahí a decir, voy aquí a prestar testimonio de mi fe aunque me cueste la cabeza. Ninguno iba por esa línea. Al contrario, querían estar, celebrar sus reuniones en privado. No. Incapaz de encontrar a personas, la primera decisión de Inocencio III es desenterrar los huesos de Amalric y esparcirlos por París para que los picoteen los cuervos o los buitres y para que quede desprestigiado. Qué bonito, qué elegante por parte del pontífice, ¿verdad? Y el propio Inocencio, en una de estas, que no es una encíclica, es una circular, también nos ayuda a concretar, que es lo que decían la fraternidad del libre espíritu. Encontramos el paraíso en los placeres terrenales, especialmente en los lúbricos. Y os aseguramos de que los pecados no serán castigados. ¡Ah, qué fastidioso! O sea, cuando le ponen a un autoritario y le dicen, pues habla, estos dicen punto por punto, no. Tranquilamente, no. Aquí se acabaron los mustios eunucos, se acabaron los gregarios, se acabó la gente que decía, mándame que yo obedezco. Esto es lo más brutalmente subversivo, pero de verdad
que se había visto miles de años, más de 1000 años en Occidente. Y también a Inocencio III le debemos una explicación breve sobre los lemas, llamados lemas de la Compañía de la Fraternidad. 1. Tanto como en la hostia está Dios en cada piedra y en cada miembro del cuerpo. 2. El Edén está dentro de nosotros. 3. La ignorancia es el infierno. En 1240, 40 años después de que Mirán desaparezca y 36 años después de que Amalric muera de muerte natural, según parece, San Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás, polemiza con ellos, que ya para entonces se han convertido en una variante un poquito más light, porque tiene un toque propagandístico que no tenían nosotros, es decir, quieren convencer a terceros. Y esos son los vegardos y las beguinas. Estos ya van a ser asesinados en masa en diferentes hogueras. Uno de los rasgos que tiene la fraternidad y luego los vegardos y las beguinas es ir mucho más allá de la santa pobreza, que es el lema de tantos siglos y finalmente el lema del protocristianismo, la santa pobreza. Y entonces, pobres o ricos hacen una cosa tan curiosa como vestirse de harapos, pero coserse del harapo para adentro, joyas a veces de gran valor, es decir, esmeraldas, rubíes, diamantes, para demostrar, una vez más, que no estaban contra la riqueza, pero tampoco con la pobreza, que simplemente eran autónomos, vivían y dejaban vivir. Gente más noble, realmente. Según un vegardo, demostramos no estar poseídos por nuestras posesiones y a la vez celebramos el lujo como otra de las bendiciones aparejadas al descubrimiento de que los humanos somos seres divinos. Esto es básico, esta es la esencia del panteísmo, que Dios está en todas partes, que Dios no se reserva al más allá, que lo sobrenatural no tiene sentido, puesto que dentro del natural está lo sobrenatural, lo natural y muchas más cosas. O sea que la infinita riqueza es la del aquí y el ahora. En cuanto a los vegardos y a las beguinas, se buscan una tradición que no exactamente davideriana ni Amalric de Ment, sino los satanitas, que es una secta del siglo V o VI, documentada a través de Teodoreto de Cirro, un escritor que aparentemente murió a mediados del siglo V. Su escrito es Hereticorum Fabularum Compendium. Y ellos se remiten a esos satanitas que había sido acusada tradicionalmente de, comillas, profesar un misticismo sensual que ignora las convenciones morales. Entra en acción entonces el más importante, el más famoso místico de la época, Ruysbroeck, que les dedica su obra maestra a los adamitas y luego a la fraternidad y a los vegardos y a las beguinas. Porque fíjense que adamitas, luego la corriente de París ligada a la cátedra de metafísica de la Sorbona, adamitas y vegardos, y aquello empieza a difundirse. Ruysbroeck hace su obra maestra y allí, con máximo escándalo, nos vuelve a contar lo que toda esta gente se callaba. Porque, insisto, todo lo que sabemos de ellos viene de los otros, de los que les persiguen, porque ellos no tienen ninguna gana de propagandear ni explicar a nadie nada. Y dice Ruysbroeck,
soy lo mismo que Cristo en todos sentidos y sin excepción. Todo lo que Dios le dio a Cristo me lo ha dado a mí también, y en idéntica medida. Si Cristo hubiera vivido más, habría alcanzado la vida que yo alcancé. Cuando su cuerpo se eleva en el altar, Cristo, soy yo el elevado. Bueno, esto para Luis Brock es incalificable, simplemente incalificable. También celebran las misas desnudos, glorificando el coito como deleite paradisiaco. El último adanita capturado por la Inquisición protestante es un anciano suizo llamado Loeffler, que a mí me gustaría parecerme a él. En 1357, viendo que el verdugo apilaba leña verde para quemarle más despacio y atormentarle mejor, le hizo una observación digna del propio Amalric o de David de Dinan: no encontrarás madera bastante para prenderle fuego al azar, Señor del mundo. Esta historia, digamos, termina con el gran Calvino, grande por su influencia, que en 1545 hace el tratado definitivo sobre esta gente tan ilusiva, los herejes panteístas. El tratado de Calvino se llama Contra la secta fantástica y furiosa de los libertinos que se llaman espirituales. Hago una pequeña pausa para servirme. Fíjese qué bonita historia, ¿eh? No me digas. ¿No te parece? Deliciosa historia. O sea, nos reconcilia con el género humano. Pensar que haya habido gente en aquella época de rosario y barbarie, donde el negocio eran los cautivos, que tuvieran las santas pelotas de disfrutar, de no ser mártires de vocación, de no hacer propaganda y sin embargo llevarse el gato a la. Porque podemos imaginar cuántos orgasmos y cuántos buenos ratos pasaron esa gente. Es una vez más una prueba de cómo la libertad dura un segundo más que sus vigorosos enemigos. Siempre.